Hola, buenas tardes a todos. Pues damos inicio a nuestra última mesa de este coloquio del sujeto político contemporáneo. Y pues bueno, para no ocupar más tiempo a los ponentes, yo creo que comenzaríamos con Mirel Torres Vega y su conferencia titulada El artista como actor político desde la plasticidad ontológica de Catherine Malabou. Por favor, Mirel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y antes que nada quisiera agradecer por esta maravillosa invitación que me han hecho para participar en este congreso. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla y ojalá me puedan ayudar diciéndome si se ve. Ahí estoy, ¿no? Sí, 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 listo. Bueno, em, sí, bueno, lo que yo estoy todavía bosquejando porque realmente todavía no tengo ya completamente todo el artículo preparado y todavía estoy en un proceso de asimilación de esta teoría. Entonces, yo les voy a hacer esta presentación y realmente es que me volqué muchísimo en la parte filosófica. Cabe aclarar que yo soy historiadora del arte y pues para los historiadores del arte es bien importante comenzar desde la obra misma, ¿no? Y por esta ocasión estoy haciéndolo, es la primera vez que lo hago completamente a la inversa, que estoy más bien todavía estudiando el aparato teórico y en segundo lugar estoy ya pues intentando aterrizar ese aparato teórico en la obra artística, ¿no? Que de repente ese proceso a la inversa pues es complicado, ¿no? Porque hay que empezar primero con lo que está en la obra misma. Y bueno, todo tiene que ver con la teoría, la filosofía de Catherine Malabou, que es una filósofa francesa, y lo estoy aterrizando en el arte de un movimiento inglés, ¿no? Y bueno, si es que existe algún deber ser de la nación, pues ya competirá a cada uno de ustedes aterrizarlo en un ejemplo nacional o latinoamericano, que obviamente pues es bonito, es importante poder aterrizarlo en nuestra propia territorialidad, ¿no? Sin embargo, lo aterrizo en este movimiento inglés porque, bueno, fue o es parte de mi interés en mi tesis de maestría y por eso como que decidí hacer este enlace en este territorio europeo, ¿no? Em, bueno, entonces la ponencia es el artista como actor político desde la plasticidad ontológica de Catherine Malabou. Malabou es una filósofa de origen francés que ha centrado sus estudios alrededor de la filosofía continental. Esta tradición surge en Europa a mediados del siglo XX y se vuelca hacia una manera de pensar más especulativa que analítica. Otra de las características de esta tradición es que busca trabajar de manera interdisciplinar, tomando elementos de otras disciplinas como el psicoanálisis, la literatura, la historia o la sociología para construir su pensamiento. Fue alumna de Jacques Derrida y en este sentido, Malabou propone una deconstrucción en la filosofía y sobre todo una deconstrucción de la ontología, proponiendo así una ontología plástica. En 1996, Catherine Malabou hizo su tesis doctoral llamada El porvenir de Hegel, plasticidad, temporalidad, dialéctica. En esta relectura de Hegel se centra en el concepto de plasticidad para describir la teoría de la temporalidad de dicho autor. ¿En qué deberíamos hacer con nuestro cerebro? Publicado en 2004, Catherine Malabou abre un camino intrigante. Por primera vez, un filósofo de la tradición continental y no analítica se interesa y estudia las cuestiones de la plasticidad cerebral. Utilizando los últimos avances de la neurociencia, adopta una posición crítica y explora las posibilidades filosóficas de la conciencia cerebral, de un nuevo sujeto plástico y de su relación con el capitalismo. Bueno, entonces, los textos a los que yo me estoy enfocando, y les digo, o sea, realmente es mi primer acercamiento a Malabou, no conozco del todo toda su eh, eh,
su exploración, su investigación, porque realmente ella es muy, muy prolífica. Entonces, pues básicamente me estoy centrando en estos cuatro textos: Al ladrón, anarquismo y filosofía, plasticidad y elasticidad en más allá del principio del placer de Freud, como una pintura de Pollock, semicuerpo, y la parte artística está aterrizada en los textos que se compilan en la Biblia psíquica, las escrituras apócrifas de Genesis Breyer Pureridge y la tercer mente del Templo de la Juventud Psíquica. Entonces, bueno, este último libro, que es el libro artístico, es un libro colectivo, eh, pues bueno, justo como de un gran colectivo de artistas ingleses que parten de la música, eh, de la poesía, de las artes plásticas, y que todos ellos van elaborando esta nueva religiosidad en un momento, en un contexto que tiene que ver con la Inglaterra de la década de los 70, 80, 90 y todavía 2000, ¿no? Entonces es muy rico este libro porque vemos como todo este desarrollo epocal, ¿no? Pensemos que en la década de los 70, pues, hay una juventud que está desencantada, ¿no? Que ya vivió todos los procesos de la Segunda Guerra Mundial, y pues surgen movimientos estéticos y políticos como es el punk, el post-punk, y que pues van a estar criticando pues el estatuto de una monarquía, ¿no? Una monarquía que está siendo, pues que se está alimentando del pueblo y también de los países colonizados, ¿no? Eh, entonces, bueno, surge en respuesta, decía, como esta necesidad de estos artistas, que, o sea, como además de su movimiento artístico y político, es interesante cómo lo fraguan también a partir de un movimiento religioso, ¿no? Sin embargo, este movimiento religioso no tiene nada que ver con algo dogmático o la religión tal cual estamos acostumbrados a pensarla, ¿no? Sino es como volver definitivamente al paganismo, a la relación entre religión y magia, ¿no? Bueno, pero entonces me interesa, les decía, realmente hacer esta revisión exhaustiva, aunque quizá ya en mi artículo iré a lo mejor quitando cosas, sobre, o no exhaustiva, pero sí como Malabú en su libro Al ladrón hace este análisis del concepto de anarquía, ¿no? Y entonces nos dice que primero está la arquía, que arqué, ¿no? Del griego arqué, que quiere decir justo este gobierno o este régimen, y aparece por primera vez enunciado en la política de Aristóteles. Y Aristóteles nos habla de un triple significado de este gobierno, ¿no? Que es un poder soberano o supremo, una distribución de poderes particulares y el mismo ejercicio del gobierno. Y dice, la contingencia del arqué proviene de la revelación paradójica, es decir, al mismo tiempo del disimulo de su heteronormatividad. Por una parte, habla de jerarquías para que haya un orden, pero por otra, asume que la democracia implica una igualdad entre ciudadanos. Siguiendo esta lógica, la democracia sería anárquica. Pensemos esta heteronormatividad desde el hecho que existe la oeconomía, la economía, que es como el orden que se tiene en la domesticidad, en la casa, ¿no? Y entonces en la casa, pues quien tiene el mando, pues es el hombre, ¿no? Que tiene a sus siervos, a sus hijos, a su esposa, y que todos ellos tienen como un nivel más bajo en la sociedad que él, ¿no? Sin embargo, según esto, cuando él sale a digamos, a la ciudad, pues hay una relación de igualdad entre ciudadanos, pero realmente que eso se vuelve una paradoja, una aporía, siendo que estamos hablando también como de esta diferenciación eh, política económica en la domesticidad, ¿no? Entonces, Malabú resalta como estas aporías que están inscritas en esta política de Aristóteles, ¿no? Y bueno, nos menciona también que la anarquía sería justo
el estar en contra de una teleología, ¿no? O sea, como no hay un fin que estar siguiendo, o un principio, ¿no? Ni un principio ni un fin que estar siguiendo, ¿no? Y en ese sentido es que pues ella genera como esta cuestión de la ontología plástica, o sea, hay que cuestionar los orígenes del ser, ¿no? O sea, o el principio del principio, ¿no? Em, y entonces, para esta deconstrucción ontológica del paradigma árquico, ella se basa en 6 filósofos, eh, en los cuales encontramos este tipo de deconstrucciones, ¿no? Una deconstrucción ontológica a partir de Schurman y Derrida, y aquí sería, decíamos, esta anarquía ontológica que cuestiona el esquema de un principio y un fin, porque pues a lo mejor es al revés, ¿no? O sea, la anarquía es primero y luego viene la arqué, una deconstrucción ética a partir de Levinas, donde dice que la responsabilidad anárquica está en contra de la dominación y la subordinación de la alteridad, ¿no? O sea, hay una responsabilidad con el otro, ¿no? O ante el otro. Y una deconstrucción política a partir de Foucault, Rancière, Agamben. Eh, y entonces hace una crítica anarqueológica de los dispositivos con Foucault, ¿no? Foucault desmantela los dispositivos, ¿no? Desmantela las instituciones. Eh, Agamben saca a la luz la anarquía dentro del poder, eh, como dentro del orden mismo puede haber este otro desorden, ¿no? Y afirma que la política no tiene arqué y que es en sentido estricto anárquica con Rancière. Y bueno, con Schurman vemos en el principio de la anarquía, pues los orígenes de este concepto en el siglo XIX, ¿no? Con pensadores como Proudhon, Bakunin, Kropotkin. Kropotkin va a estar hablando de la ayuda mutua y que tiene que ver con desplazar el origen, ¿no? Sustituir el poder de autoridad, el princeps, el principio. El princeps podría estar relacionado con estar que, o está más bien relacionado, y que es una operación metafísica, ¿no? Una sustitución de un punto de enfoque por otro. Schurman no habla de Emma Goldman, simplemente aquí la estoy agregando también, pues porque se ensalza demasiado las figuras masculinas y de repente quedan olvidadas las figuras femeninas, pero ahora en esta época de feminismo que estamos viviendo, pues resurgen estas figuras, ¿no? Entonces, Emma Goldman tiene esta frase, ¿no? Pide trabajo, si no te lo dan, pide pan, y si no te dan, y si no te dan ni pan ni trabajo, toma el pan. Bueno, entonces decíamos que con estas pensadoras resurge el concepto de anarquía, pero resurge como nos dice Catherine Malabou como un neologismo, ¿no? Generalmente pensamos el neologismo como el surgimiento de nuevas palabras pues para nuevos conceptos, pero un neologismo también puede ser el retomar una palabra ya existente, pero que se le dota de un nuevo significado, ¿no? Entonces ese es el caso de la palabra anarquía. Eh, entonces decíamos, o sea, ya para el siglo XIX ya no significa la anarquía de Aristóteles, que era un desorden o el no orden o la falta de orden, sino que con estos pensadores es o sea, establecen un otro orden, ¿no? Aparte de, o sea, del ya existente, ¿no? O sea, hacer una nueva propuesta de orden. Em, pues sería un juego del tiempo sobre sí mismo. Ya no se refiere como en el pasado a la desorganización, sino a la creación de un nuevo tipo de organización. Y aquí pongo esta frase de Proudhon que dice, ¿qué es la propiedad? La propiedad es un robo, ¿no? En francés, la propriété, c'est le vol. Y vol viene como del latín que bola, que quiere decir mano. Entonces, o sea, como estos juegos de prestidigitación que uno puede hacer con las manos, ¿no?
Em, entonces, bueno, la propiedad, o si lo vemos, este orden impuesto, es un despojo, es un ocultamiento y es una negación. Y si lo vemos desde el otro lado de este orden impuesto, si lo vemos desde el lado de la anarquía, pues la anarquía también podría ser un despojo, un ocultamiento y una negación, ¿no? O sea, como que eh, despojo esa institución, la derroco, ¿no? La deconstruyo, no quiero hacer otra cosa, ¿no? Em, y en ese sentido, la anarquía sería también un ocultamiento y una negación, pero también porque hay una cierta casa de brujas, ¿no? Malou menciona que es muy curioso que estos filósofos que ella está estudiando, abordando, no se llaman a sí mismos anarquistas, ¿no? Pero a mí me hace pensar como en la época en la que nos toca vivir, ¿no? O sea, como pensemos en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? O sea, pensemos en que hay esta casa de brujas, ¿no? Frente a quien se atreva a llamarse em, comunista, marxista, etcétera, ¿no? Que de hecho es como conocí esto de que Foucault es como el abanderado de esta nueva izquierda y que la CIA lo toma como algo bueno, ¿no? O sea, están como estos papeles de la CIA que ya se han dado a la luz y que estaban escondidos. Y pues dicen, bueno, es que Foucault pues no es no es marxista, ¿no? O sea, no es alguien a quien haya que tenerle cuidado, ¿no? Entonces, pues por eso Foucault de repente se vuelve el gran filósofo que sí es estudiado en todos lados, ¿no? Pero pues sabemos que en realidad Foucault tiene como pues esta gran carga de anarquismo, ¿no? Eh, y bueno, pues está el postanarquismo también, con pensadores como Hacking Bay, ¿no? Que genera este concepto de las zonas temporalmente autónomas. Todd May, que habla del pensamiento táctico en vez del pensamiento estratégico, ¿no? Que dice, hoy el poder está descentralizado, los lugares de opresión son múltiples y entrecruzados. Que en ese sentido, pues también podremos pensar en Gilles Deleuze y Félix Guattari, ¿no? Con las 1000 mesetas. Eh, hay que hacer como 1000 mesetas de resistencia, ¿no? Saul Newman, Louis Cole, y que pues ahora se dan como justo pues estas pequeñas revoluciones, ¿no? O sea, no es como una sola revolución, sino que pues cada quien va a tener como su trinchera, ¿no? A partir de reivindicaciones gremiales, del feminismo, del ecologismo, militancias decoloniales, lucha contra la discriminación racial y de género, contra la homofobia, contra la transfobia, ¿no? Bueno, entonces, les platicaba que como la parte artística en la que me estoy centrando es en Psychic TV. Psychic TV fue una banda que tuvo estos dos periodos de 1981 a 1999, luego de 2003 a 2020, y que anteriormente era Throbbing Gristle, ¿no? O sea, ya existía una banda, y digamos que la gran figura central de todo esto, pues es Genesis P-Orridge, ¿no? Y en 1976, Genesis, Cosi Fan Tutti, Chris Carter y Peter Christopherson generan esta disquera que es Industrial Records y que esta disquera pues da pie a que surja el término de la música industrial, ¿no? Entonces, pues la música industrial en general, o sea, eran pues, como muchas bandas, pero tiene que ver con esta espíritu punk, post-punk, ¿no? De meter los sonidos de las máquinas tal cual como lo estaban haciendo los ruidistas, los vanguardistas italianos del futurismo, etcétera. Pues aquí también está como muy presente el sonido de la máquina y este desconsuelo, desaliento, ¿no? Frente a esta teleología del progreso, ¿no?
Y pues también ellos están creando ya las experimentaciones con los cassettes, ¿no? Haciendo loops. Y TV también tiene como esta otra faceta de la música electrónica, ¿no? La música ácida. Y pues que también en toda esta cultura raver, pues hay también mucho de chamanismo, de tomar drogas psicodélicas, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente está como muy marcada esta postura, decíamos, anárquica, tanto en su visualidad, tanto en su parte musical, en su parte escrita también, ¿no? Decía que también ellos están generando textos. Entonces es como una plasticidad bastante envolvente, ¿no? O sea, abarca como diferentes áreas plásticas, sonoras. Em, bueno, entonces, regresando a Malabú, a esta parte teórica que es como complicada, ella tiene un texto del 2007 que se llama Plasticidad y elasticidad en más allá del principio del placer de Freud. Y bueno, vamos a ir desbrozando esto, ¿no? Dice, el curso de los acontecimientos mentales está automáticamente regulado por el principio de placer. Creemos que el curso de los acontecimientos son invariablemente puestos en movimiento por una tensión displacentera y que toman una dirección tal que su resultado final coincide con una disminución de esa tensión, es decir, con una evitación de displacer o producción de placer. El aparato psíquico busca mantener su cantidad de excitación en un nivel lo más bajo posible, o al menos lo más constante posible. Se dice que esta regulación de la tensión psíquica es la ley fundamental de la psique. En este sentido, parece que no nos está permitido hablar de un más allá del principio del placer. Em, bueno, dice plasticidad y elasticidad en más allá del principio del placer de Freud. Hay un tiempo material primitivo donde hay una neutralidad de la materia inorgánica porque no es ni vida ni muerte, sino su misma semejanza. Dice, el contacto con la realidad produce displacer. El juego de los niños es el principio soberano. Por da, repetir una pérdida permanente, ¿no? Entonces, esto lo está escribiendo Forda a partir de observar a su sobrino, ¿no? Cuando el niño está en la cuna y lanza un juguete que tiene una cuerda, ¿no? Entonces lo lanza y luego lo regresa a sí mismo, ¿no? Y es por eso como el sonido Ford, como hacia adelante que lo lanza y da, de que ya como da, ¿no? Como regresa o algo así, ¿no? Entonces, Freud explica esto que tiene que ver con esta producción de placer en el niño al alejar, o sea, que ese juguete, digamos que está simbolizando a su madre, ¿no? Entonces, como que aleja a la madre y después la regresa, ¿no? O sea, como, digamos, como en esa separación, ¿no? Em, en esa desatadura, ¿no? Entonces ahí, en ese momento en el que el niño está jugando, hay una producción de placer y de displacer, ¿no? O sea, de placer cuando aleja a la madre, pero ya en el momento en el que ya la siente lejana, entra el displacer y tiene que regresarla, ¿no? Em, bueno, pero también está como la otra parte, ¿no? O sea, están como las neurosis traumáticas, el accidente, la situación de miedo, la compulsión a la repetición. Dice, la compulsión a repetir no es la amenaza de muerte, ni la imagen de la vida en peligro, ni la situación de un ser hacia la muerte frente a su fragilidad. Entonces, Malabú elabora esta pregunta, ¿no? ¿Existe finalmente algo más allá del principio del placer o la materia, cualquiera que sea su forma, siempre está dominada por él? Em, Y entonces ella retoma como este concepto de plasticidad en Freud, ¿no? Dice, este concepto caracteriza la relación entre materia y forma en la vida psíquica.
La plasticidad caracteriza para Freud el hecho de que la vida psíquica es indestructible. La plasticidad designa la fluidez de la libido. La psique es plástica en la medida en que puede recibir la huella e imponer esta forma anterior a los desarrollos más recientes. Pero la plasticidad también significa el poder de aniquilar la forma. Paradójicamente, la permanencia de la forma y la imposibilidad de olvidar parecen ser medios específicos de destrucción de esta misma forma. La imposibilidad de borrado o desaparición en la vida mental expresa tanto la vivacidad de la huella como la inercia propia de la misma. Mm, entonces, bueno, digamos que sí, me quedo con esto, como la plasticidad designa la fluidez de la libido, ¿no? Digamos que em, incluso en cuestiones sádicas o masoquistas, uno Unos por... 5 minutos, por favor, mire. No me digan, Sí, ahí por si puedes ir redondeando más o menos la idea. wow. Bueno, incluso en el sadismo masoquismo, pues hay un principio de placer, ¿no? Em, y bueno, lo interesante en ese principio del placer es que en ese texto, pues Freud agrega como la pulsión de muerte, ¿no? Pero bueno, para Freud la plasticidad significa salud, la capacidad de aferrarse a una forma sin ser destruido por ella y la describe también como un río, ¿no? Ay, qué horror, ¿no? Entonces voy a avanzar como muchísimo más rápido. Em, bueno, después Derrida va a leer al mismo Freud y Derrida va a hablar de la diferencia, ¿no? Que en realidad, o sea, lo que Derrida va a decir, bueno, es que también hay una pulsión de poder, ¿no? O sea, está como el principio de placer, bueno, la pulsión de vida, la pulsión de muerte, pero también hay una pulsión de poder, de maestría, ¿no? Em, y Derrida es como muy hegeliano, ¿no? Dice que la producción del otro es una reproducción del sí mismo y, o sea, la otredad de lo mismo, ¿no? Qué horror, no, estoy como a la mitad. Y bueno, aquí traigo cuento a Austin Osman Spare, que es una de las influencias para el movimiento de Psychic TV, el movimiento religioso, y que, pues bueno, este artista inglés fue seducido por una mujer que era más grande que él, cuando él, según esto, tenía como 17, 18 años, y entonces ella le enseña como el arte de leer el tarot, ¿no? Y ella se muere, pero entonces él empieza a buscar prostitutas o modelos que sean como muy parecidas a ella y las dibuja, y digamos que esta es su forma de traerlas a cuento nuevamente, ¿no? Como darles vida. Que en ese sentido para mí sería como esta relación con el Fordá, ¿no? O sea, como que traigo de regreso a la madre, ¿no? O sea, juego con ella a través de estas otras mujeres prostitutas, ¿no? Y a través del arte, ¿no? Y bueno, el mismo Foucault dice que hay que hacer la vida como una obra de arte en la última entrevista que le hacen sus alumnos. Dice por qué una determinada lámpara o una casa pueden ser obras de arte y no puede serlo la vida misma, ¿no? Que Hegel en su fenomenología del espíritu, pues también habla un poco de esculpir el alma, ¿no? Que de repente él hace la analogía como con el arte, eh, pero tiene que ver con esta cuestión como del hábito, ¿no? O sea, tú te vas habituando, vas generando ciertos hábitos y eso es lo que te diferencia del animal, ¿no? Como que vas trabajando tu propio cuerpo, tu propia conciencia, tal como el escultor va esculpiendo la piedra, ¿no? Y bueno, también habla de el arte, religión y filosofía, que son tres maneras o formas de la idea absoluta, ¿no? Dice, el arte religioso es la base sensible a la representación religiosa, pero el fin de la representación es elevar este contenido sensible de la simple intuición a la memoria. La representación es una puesta en forma temporal del contenido especulativo que hace posible su captación en forma de momentos. También la religión puede ser definida como comprensión secuencial del contenido especulativo. Ella introduce la distancia, la secuencia en la totalidad indivisa de la intuición. Entonces, bueno, Temple of Psychic Youth
sí, definitivamente están como de este lado de lo intuitivo, ¿no? Y de lo mágico. Y aquí estoy introduciendo una definición de Bataille de la religión, ¿no? Que en Las lágrimas de Eros, que dice, para empezar, la locura en sí es de esencia divina, divina en el sentido de que rechaza las reglas de la razón. Sin duda la religión, perdón, sin duda la religión es básicamente subversiva, desvía el cumplimiento de las leyes, al menos impone el exceso, el sacrificio y la fiesta, cuya culminación es el éxtasis. Entonces estamos de este lado de la religión, ¿no? No, o sea, no del otro en el que te van a imponer dogmas, una moral, etcétera. Pues bueno, Psychic Youth también genera muchos rituales que tienen que ver con el arte corporal, ¿no? Con las perforaciones, con los tatuajes, y con los medios de comunicación, ¿no? O sea, la banda se llama Psychic TV, pues justo porque están haciendo videoarte, ¿no? Que se sale de las convenciones de lo que puedes estar viendo en la televisión normal, ¿no? Entonces también te proponen ejercicios meditativos de repente ver al ruido blanco, bueno, porque en ese entonces eran las pantallas con ruido blanco, ¿no? Ahora si vemos una pantalla con luz azul, pues nos jode los ojos o tenemos que estar usando estos lentes con el tratamiento contra la luz azul, etcétera, luz blanca. Em, Hay que ir entonces, cerrando, porfa, Mirel. sí, sí, sí. Bueno, ya nada más hablo como del travestismo del ser que también menciona Catherine Malabou y que el último de los proyectos que hizo Genesis Purich con su pareja fue el hacer como este proyecto de la pandroginia, en el que se hacen como uno semejanza al otro, ¿no? O sea, como los dos son seres andróginos y que ahí entonces pues yo estoy introduciendo bastante como una cuestión hegeliana, ¿no? Con este texto de semicuerpo que generan Malabou y Butler, que de hecho las dos hacen su tesis de doctorado a partir de Hegel, ¿no? Entonces, sí, ya no voy a abordar esto aquí, pues ya no da tiempo, pero esta relación entre el amo y el esclavo, ¿no? Y al final del apego y el desapego, y a final de cuentas, eh, pues hablar también de la plasticidad y el heteroafecto, ¿no? Que pues hablar como de un cuerpo fluido, cambiante, pero que todo parte como de la conciencia y que se aterriza en el cuerpo también, ¿no? Que además Hegel nunca menciona como la palabra cuerpo, pero pues distintos filósofos, Derrida, Foucault, pues lo van a ir interpretando con esta cuestión del cuerpo. Bueno, entonces eso sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, Mirel. Igual y ahorita con los comentarios y eso, pues vamos a ir como redondeando más esa idea, ¿no? Igual y nos podrías explicar también más Sí. a fondo. Muchas gracias. Bueno, pues damos paso a nuestro segundo ponente. Él es Walter Arellano Torres y su conferencia se titula El derecho y los sujetos que no se asumen como políticos. Buenas tardes, Walter, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues en principio yo quisiera agradecer a las personas organizadoras de este esfuerzo académico que me parece muy importante, sujeto político, ¿no? Y estos seminarios que se realizan, pues ya desde hace varios años y en los que he tenido la fortuna de estar y por supuesto con especial mención a mi querido amigo, colega, ¿no? El doctor Rogelio Laguna, ¿no? Que pues admiro, respeto y por supuesto valoro mucho este tipo de esfuerzos académicos. Mi ponencia efectivamente se titula o tiene que ver con el derecho y los sujetos que no se consideran políticos. Esto llama mucho la atención y va vinculado justamente al objetivo de esta ponencia, que es problematizar acerca de estos personajes que se da muchísimo en el derecho, que se asumen como sujetos no políticos, ¿no? ¿De qué hablan o qué trata de decir alguien que se asume como apolítico, ¿no? Y creo que el tema ha cobrado especial relevancia ahora que se ha discutido mucho acerca de esta tensión que hay entre poderes y el poder judicial.
El Poder Judicial, entre sus principios, permea uno que llama mucho la atención, que es el de, pues, el principio de ser imparciales, ¿no? El principio de imparcialidad. Por supuesto, también ese principio tiene que ver con la no inferencia de otros poderes, lo cual, pues, ha hecho a muchos creer que esa no inferencia a otros poderes sobre el Poder Judicial y sobre todo esa independencia que es otro de los principios, frente a otros poderes, lo hace un, eh, un poder totalmente imparcial, ¿no? Que puede de alguna manera bañarse o curarse en salud, ¿no? De cualquier manifestación o intromisión de carácter político. Estas ideas de lo apolítico, que sería el primer punto que voy a tratar como objetivo, también voy a tratar el mito del Estado de Derecho, la imposibilidad de la tesis de lo no político, la ideología y política y las y los abogados como sujetos políticos, ¿no? Entonces, en principio, lo apolítico, en el caso del derecho, parece ser una especie eh, ¿cómo llamarlo? Sin ser demasiado agresivo, pues una especie de dogma, una especie de error cognitivo que suele enseñarse en las facultades de derecho, ¿no? Yo recuerdo mucho en mi generación que se confundía ser institucional con ser indiferente, ¿no? Yo recuerdo que decían muchas personas, es que soy institucional, así que tengo que seguir exactamente las disposiciones que se me han impuesto, porque soy institucional, sin reflexionar acerca de si esa institucionalidad no es buena, es mala, tiene implicaciones positivas para la polis o no, ¿no? Yo soy institucional. En ese sentido, pues de ahí justamente viene algo de lo que ahora, pues las nuevas generaciones se ríen mucho, ¿no? Que es la idea del pilar, ¿no? Decían, es que la Facultad de Derecho es el pilar, no se han escuchado esta frase, ¿no? Y que tenía que ver que justamente que los de derecho no se metían en movimientos políticos dentro de la universidad y que siempre permanecían al margen de los movimientos políticos. De alguna forma había una creencia generalizada de que en derecho no había política, es decir, éramos apolíticos, lo cual me parece pues bastante extraño, ¿no? Porque de alguna manera esta idea, ¿no? De lo político, pues debería estar muy presente en las y los estudiantes de derecho y en las y los abogados, ¿no? Uno de los mitos que yo he llamado los mitos del derecho romántico es creer que el derecho es el único mecanismo de transformación social. Del derecho está justamente las revoluciones y los movimientos sociales. De hecho, Jorge Carpizo, en su libro Constitución de 1917, una constitución casi centenaria, pues dice que toda gran constitución siempre está precedida por un movimiento político. Entonces, este mito de lo apolítico en el derecho o las y los abogados como sujetos apolíticos es un error cognitivo que permea, ¿no? Es decir, ese sacrificio de la institucionalidad, ese creer que el derecho siempre tiene la voz, mucho antes que cualquier otra manifestación estrictamente política, o incluso creer que el derecho mismo es apolítico. Eso nos lleva al segundo punto de la pequeña plática que quiero darles, el mito del Estado de Derecho. Gracias justamente pues a teóricos como Kelsen, ¿no? Que Kelsen trata de buscar justificar la idea de una supuesta ciencia del derecho, ¿no? Y para ello, pues busca liberar al derecho de cualquier otra intromisión de otra disciplina y buscar esa pureza metodológica de la que plantean la teoría pura del derecho, pues justamente trata de separarse, ¿no? De excluirse, de dejar atrás cualquier tufo que no tenga que ver con derecho, ¿no? Entonces, ahí es donde surge el famoso mito del Estado de Derecho. El Estado de Derecho como aquel que tiene la capacidad, como aquel Estado que tiene la capacidad, uno, autopoyética de crear el derecho, como si el derecho se creara autopoyéticamente, ¿no? Y segundo, del derecho de controlar otras manifestaciones como las fuerzas económicas o las fuerzas políticas, ¿no? Como si el Estado de Derecho pudiera someter a las fuerzas políticas y a las fuerzas económicas, ¿no? Lo cual en la teoría suena bastante razonable, ¿no? Pero en la práctica, pues vemos pues, una realidad categórica, ¿no? Sobre todo en un contexto en el que podemos llamar que vivimos en un estado
neoliberal, ¿no? Es decir, el derecho subsumido a los intereses de mercado, ¿no? Entonces, es importantísimo, ¿no? Romper esta idea del mito del Estado de Derecho. Ahora bien, todo eso nos lleva al tercer punto, la imposibilidad de la tesis de lo no político. ¿Pudiera haber sujetos no políticos? La respuesta es no. No hay sujetos no políticos. En el sentido más estricto, no podría haber alguien que fuera apolítico, ¿no? Incluso aquellas personas que dicen, bueno, yo ni siquiera voté en las elecciones pasadas, ¿no? El no votar también es una manifestación política consciente o inconsciente, voluntaria e involuntaria, ¿no? Es decir, no hay sujetos apolíticos, no puede existir lo no político. Incluso yo me atrevería a decir que alguien que está en estado vegetal es un sujeto político, ¿no? A pesar de que está en estado de inconsciencia, etcétera, juega un rol en el Estado y, por supuesto, de alguna manera es un sujeto político pasivo, sobre el cual recaerán políticas públicas, decisiones, ¿no? Externas y, por supuesto, sobre su destino está guiado por políticas públicas y por otras manifestaciones. No hay una posibilidad de pensar sujetos no políticos, ¿no? Hay sujetos políticamente inactivos o que pretenden ser políticamente inactivos, pero no dejan de ser sujetos políticos. Todo hacer o no hacer de los sujetos que están inmersos en la polis impregnan en lo político. No hay forma de separarlos. En ese sentido, esta premisa nos lleva al siguiente punto. El siguiente punto es justamente el de ideología y política, que nos sirve para justificar la imposibilidad de la tesis de lo no político. Todos y todas estamos ideologizados. ¿Esto qué quiere decir? Todas y todas explicamos, uno, nuestra subjetividad, ¿no? A partir de posicionamientos ideológicos y explicamos nuestro entorno y, por supuesto, explicamos también a los demás bajo un tamiz ideológico, ¿no? Es decir, es imposible desideologizarnos. Claro, una persona que tiene mucho capital cultural, mucho capital intelectual, por supuesto, tiene la capacidad de racionalizar sus ideologías e incluso sistematizarlas o justificarlas al amparo de epistemologías. Pero nadie puede estar desideologizado. Todos, en tanto tenemos una explicación de lo que llamamos realidad y, por supuesto, de nosotros mismos, una narrativa construida de nosotros mismos y una narrativa de los demás, estamos ideologizados, ¿no? Nadie puede desideologizarse, podemos evolucionar o transformarnos, transformar un tamiz ideológico, pero no podemos de alguna manera desideologizarnos, ¿no? Es decir, no hay forma de, ¿no? Salvo, bueno, hay los sujetos en estado vegetativo, pues ahí sí podían, no están ideologizados, en tanto no están conscientes, ¿no? Pero, por supuesto, no dejan de ser sujetos políticos. Es decir, todos, ¿no? Hasta un alumno me preguntaba alguna vez, ¿una persona que está en situación de indigencia es un sujeto político? Por supuesto que sí, juega un rol político en la polis hasta el loquito del centro. De alguna manera está ahí, ¿no? Y en tanto su existencia permea o influye decisiones políticas de la polis, ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un sujeto político. En tanto se inmiscuye, ¿no? O infiere en las relaciones sociales, es un sujeto político, ¿no? Entonces, hay una relación muy, muy clara entre ideología y política, que creo que es indubitable. Por supuesto, la ideología es la manifestación, ¿no? De pensamiento que busca imponerse políticamente un grupo hegemónico hacia las y los demás, ¿no? Que busca dar un grado de universalidad, inevitabilidad y, por supuesto, ¿no? Como si no fuera no hubiera otra forma viable de pensar, ¿no? La ideología es algo natural en tanto exista política y todas estamos ideologizados, consciente o inconscientemente. Y entre más capital cultural tenemos, más capacidad tenemos nosotros de desentrañar nuestros posicionamientos ideológicos y tal vez transformarlos en posicionamientos epistemológicos, pero todas y todas estamos ideologizados. Por supuesto, en las universidades esta palabra molesta mucho, porque la ideología no necesariamente tiene que ver con creencias verdaderas ni justificadas, ¿no? Y muchas de las ocasiones tampoco tiene que ver con una sistematización del conocimiento, por eso renegamos de la ideología. No obstante, existe y está conscientemente o latentemente incluso en el pensamiento de varios académicos que la trabajan, la problematizan y la epistemologizan, pero no deja de ser ideología. Finalmente, al amparo de los últimos minutos que me quedan,
platicaré acerca de las y los abogados como sujetos políticos. Las y los jueces principalmente se han tratado de desembarazar del problema de lo político, diciendo que de alguna manera sus sentencias están alejados de intenciones políticas, o los abogados, las abogadas postulantes también han dicho que sus esfuerzos son apolíticos, ¿no? Y otros operadores y operadoras jurídicas también han tratado de separarse o marcar esa línea de lo político. La respuesta categórica es imposible hacerlo. De alguna manera, las y los abogados son sujetos políticos, y no cualquier sujeto político, sino que se trata de sujetos políticos determinantes, porque el derecho es un instrumento, ¿no? Tal vez el instrumento más notorio del poder, ¿no? Y por supuesto, las decisiones de los juzgadores y de las operadores y operadoras jurídicas son determinantes para guiar el destino de la polis, ¿no? Las y los abogados, pese a que reniegan, ¿no? Se asumen como no políticos, ¿no? Son sujetos políticos, incluso a veces que tienen un papel más protagónico que otros sujetos que sí se asumen como políticos, ¿no? Y esto lo podemos ver como ejemplo, reitero, retomando un poco el caso de la Suprema Corte, ¿no? Los propios abogados, antes de tomar las medidas jurisdiccionales de sus propios asuntos, lo primero que empezaron a hacer es resistencia política, ¿no? Las sentencias, por supuesto, son manifestaciones políticas que buscan de alguna manera ser imparciales y seguir ciertos principios judiciales, no le quitan su carácter político, ¿no? Al contrario, creo yo que si alguien debería asumirse como un sujeto político, debería ser las subjetividades relacionadas con la abogacía. Creo que quienes se dedican al derecho deben de asumir incluso una responsabilidad política más notoria que otros personajes, como personajes que resisten a las hegemonías, como personajes que de alguna manera plantean o establecen cambios en la realidad por medio del derecho. Entonces, esa falsa idea o ese falso tamiz de considerarse apolíticos, pues simplemente genera una narrativa que busca, ¿no?, legitimar una supuesta imparcialidad que realmente es parcialmente existente, ¿no? No hay jueces que puedan tener esa capacidad de desligar todas sus filias y fobias, diría mi querido maestro, el doctor Santiago Nieto, sino que al contrario, ¿no? Los jueces deben de ser muy sensibles a las exigencias de su contexto y, por supuesto, a los planteamientos políticos y a las exigencias de sus tiempos, ¿no? Los jueces y las juezas de alguna manera son sujetos transformadores de la realidad, y en ese sentido deberían de asumir, no eludir, sino asumir su responsabilidad como sujetos políticos. Este último minuto que me queda, tengo aquí en mi cronómetro 14,8 segundos, lo voy a dedicar para decir algunas 5 conclusiones de, de los puntos que he expuesto a continuación. En principio, podría decir que no podemos hablar que exista una subjetividad apolítica, ¿no? Lo apolítico es un mito que incluso se ha tratado de preservar en la formación de abogadas y abogados. En vez de asumir su responsabilidad política, se ha enseñado a eludir esa responsabilidad política, lo cual es bastante peligroso porque en miras de una supuesta institucionalidad, ¿no? Se cometen muchas injusticias o se dejan de lado muchas inconsistencias, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto no es lo justo, pero yo soy institucional y tengo que hacer lo que la institución me pida? Pero a la hora de la discrecionalidad, pues parece ser que las lealtades personales son más fuertes que las institucionales. Entonces tenemos que romper ya esos prejuicios en la formación de las y los abogados y aceptarnos, ¿no?, como sujetos políticos. En segundo lugar, ya romper el mito del Estado de Derecho. El derecho no es el que mueve los hilos de la economía ni de la política, sino que al contrario, es la política y la economía las que determinan la suerte del propio derecho, ¿no? Y que de alguna manera influyen en los cauces del derecho. La tercera conclusión que yo podría decir es que en el caso, ¿no?, de ningún sujeto, y especialmente de los abogados, podemos aceptar la tesis de lo no político. Toda relación humana y, por supuesto, toda relación jurídica es una relación política per se. Como diría Norberto Bobbio, derecho y política son dos caras de una misma moneda.
Como cuarta conclusión, diría que la ideología y la política tampoco se pueden desentrañar y que, por supuesto, todos los sujetos, incluidos los abogados, somos sujetos ideologizados. Podemos hacer transformaciones ideológicas, podemos dejar atrás pautas ideológicas, pero no nos podemos desideologizar. Y quinta conclusión, definitivamente y última y tal vez más importante, las y los abogados son sujetos políticos y sujetos políticos que tienen una gran importancia e influencia en las decisiones de las sociedades contemporáneas y, por supuesto, de las civilizaciones pasadas. Bueno, pues he concluido con 17 minutos exactos, creo que eran 15, no recuerdo exactamente las reglas, pero si me pasé 3. 20 minutos. Y si terminé antes 3 minutos, bueno, pues sírvase para compensar si hubiera alguna pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Walter. Bastante interesante la postura que planteas. Y pues bueno, igual y ahorita en la sesión de preguntas habrá que reflexionar. Y pues bueno, yo le doy la palabra a nuestra última ponente de este día. Ella es Gabriela Colmenares Torres y su ponencia se llama Aporofobia y sujeto político excluido. Entonces le cedo la palabra a Gaby y pues, adelante. Ay, muchas gracias, Kiko. ¿Ya pueden ver la presentación? Ya ¿Ya? está. Perfecto. Pues gracias. Bueno, pues comienzo primero agradeciéndoles a todos por estar aquí, por su participación, por preparar todas las ponencias. Ha sido un trabajo ya de varios años. Y bueno, este es el cierre, es nuestro festejo, ¿no? Del cierre que hemos estado, del trabajo que hemos estado haciendo, pero que estoy segura continuaremos con charlas y con nuevos proyectos, ¿no? Entonces, gracias a todos por estar aquí y por participar. Y bueno, en esta ocasión voy a compartir con ustedes pues, la presentación Aporofobia y el sujeto político excluido. Y el objetivo general es reflexionar sobre la aporofobia y los mecanismos de exclusión social y política que ésta implica. Em, bueno, comenzando un poco con las características como tal de la aporofobia. Ahí déjenme ver que no cambie la diapositiva. A ver si ahí está. Decirles que en la década de los 90, la filósofa Adela Cortina acuñó el término aporofobia para describir esta patología social que consiste en la repugnancia o temor hacia los pobres. Sin embargo, fue hasta el 2017 que la Real Academia de la Lengua la reconoció, definiéndola como una fobia a las personas pobres o desfavorecidas. Entonces, cabe señalar que esta definición como fobia a lo mejor puede llegar a confundir esta palabra, esta patología, con actitudes particulares o manifestaciones meramente psicológicas, perdiendo, claro, pues la conexión con aspectos estructurales como podrían ser sociales, éticos y políticos, y es por ello que el acercamiento que yo propongo y que iré aclarando en esta presentación, pues es mucho más de carácter filosófico y sociológico. La pertinencia de la expresión, esta expresión que acuñó Adela Cortina de este neologismo, pues radica en la necesidad por distinguir al fenómeno de otros, como el de la xenofobia o el racismo, con los que aunque pues hay una estrecha relación, no enfatizan en la exclusión social específica derivada de las condiciones de pobreza. Es una forma de rechazo o aversión dirigida a las personas de bajos recursos. Esto es sin importar raza, credo, religión, inclinación política, orientación sexual, nacionalidad, etcétera, ¿no? Y como cualquier otra forma de discriminación, pues está orientada a la pertenencia al grupo y no a los individuos puntuales, ni tampoco a los actos, ¿no? De las personas como tal, sino en si forman parte o no de este grupo de los que se estiman como pobres. Sabemos pues que la pobreza en sí misma es un problema de justicia a resolver, y pues la satisfacción de necesidades básicas, de capacidades, de planes de vida para todos y cada uno de los miembros, pues es ya una aspiración de un modelo de sociedad adecuado, ¿no? Sin embargo, la decisión por considerar a la porofobia y no solo a la pobreza como punto de partida, pues tiene que ver con las posibilidades de reflexión que nos ofrece y se destaca como un elemento afectivo y supone una dimensión de interdependencia entre quien la experimenta y el marco conceptual en el que se desarrolla. Entonces difiere un poco ahí de la exigencia del paradigma racionalista,
¿no? Que basa su acercamiento a la verdad y a la adquisición del conocimiento como tal en el abandono de la intersubjetividad. Em, También creo que bajo este enfoque la pobreza puede llegar a adquirir pues otras dimensiones, por ejemplo, dimensiones éticas, epistémicas, políticas, incluso ampliar lo que entendemos por pobreza, y ejemplo de eso pues son las valoraciones que tenemos vinculadas a la porofobia, como es el bienestar, las nociones de vida buena, criterios de éxito, de fracaso, productividad, utilidad, progreso, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces, siguiendo aquí con la pregunta central, pues la verdad es que la porofobia es un fenómeno complejo, ¿no? Responde a múltiples factores interconectados. Sin embargo, la misma de la Cortina y otros investigadores de la Universidad de Valencia, como Martínez y Ortega, pues han distinguido por lo menos otros 4 elementos en los que se cimienta tal realidad. Por un lado, nos hablan de la base biológica, que se trata de una especie de predisposición innata a la disociación o lo que se ha llamado hasta ahora el cerebro aporófobo, y son estudios neurológicos que han pues arrojado ciertos resultados como que nacemos con una tendencia natural a rechazar lo que nos perturba, esto como parte de una función meramente evolutiva para sobrevivir. Y bueno, tal aversión puede traducirse en términos de agresión, ¿no? Hacia lo extraño o hacia lo que estimamos peligroso. Por otro lado, están algunos mecanismos psicológicos, como el de la generalización apresurada y la mala conciencia. El primero de ellos remite a la generalización con base en hechos aislados o en pocas evidencias, ¿no? Y entonces es una estructura de un razonamiento que de hecho pues es inválido a partir de notar ciertos casos de delincuencia realizados por parte de personas sin recursos. Se infiere directamente, entonces siempre quien esté en situación de pobreza cometerá un acto delictivo, ¿no? Aunque tengan también algunos otros datos disponibles que muestran que la mayor parte de la criminalidad, incluso los mayores robos, ¿no? Pues proceden de los sectores con gran cantidad de recursos. Por el otro lado, la mala conciencia, como parte de estos mecanismos psicológicos, pues alude a un dispositivo por medio del cual se sugiere la responsabilidad de la situación socioeconómica, culpando y despreciando a quienes viven en situación de pobreza de cualquier indicio de fracaso social. En tercer lugar está el prejuicio extendido sobre la negligencia voluntaria, es decir, la creencia de que los pobres son culpables de la miseria que les aqueja, y esto pues descartando y sin considerar ninguna circunstancia social o económica pues que atañen a todo individuo. Y por último están las relaciones asimétricas, que esta es la que más me interesa, porque hablamos de un paradigma en donde las sociedades organizadas en torno a una idea de contrato político, en esta idea el pobre no tiene nada que ofrecer a cambio, o por lo menos tiene menos que ofrecer. Es un posicionamiento que está vinculado a la cooperación, en donde pues los mutuamente necesitados deciden colaborar para establecer un acuerdo que pueda generar la maximización de beneficios entre iguales, pero pues bajo este modelo la pobreza se reconoce como el lugar de quienes no tienen los medios adecuados para formar parte real del intercambio, o para decirlo de otra forma, serían siempre los que nos van a deber algo más, ¿no? Entonces, ya centrándome un poco más en este punto, en el del intercambio recíproco y en el de el paradigma de la cooperación, pues preguntarnos entonces qué tipo de exclusión implicaría la aporofobia. De entrada, podemos decir que es como tal una contradicción, ¿no? Con la diversidad de prácticas, valores, planes y proyectos, deseos y creencias que ostentan las sociedades plurales, ¿no? En donde todos deberían estar integrados y reconocidos para deliberaciones de tipo público. Entonces, aquí les traje una cita, una definición muy general de qué es la exclusión social. Es una definición que se dio en un programa de la Comunidad Europea sobre la integración económica y social en el 93, y nos dice, pues,
que los individuos sufren exclusión social cuando sufren desventajas generalizadas en términos de educación, habilidades, empleo, vivienda, recursos financieros, oportunidades para obtener acceso a las principales instituciones que distribuyen esas oportunidades de vida y que son sustancialmente menores al resto de la población. Esas desventajas y accesos disminuidos persisten a lo largo del tiempo. La zona de exclusión o marginación se caracteriza por una retirada del mundo laboral, la ausencia de otro tipo de protección y aislamiento social. Este grupo sufre las formas más extremas de pobreza, carece acceso a las formas normalizadas de participación social y son incapaces de salir por sí mismos, por sí solos de esta situación. Así que estamos hablando por lo menos de tres elementos cuando hablamos de exclusión. Por un lado, de temporalidad, es decir, de desventajas persistentes, de inviabilidad, no poder salir de la situación de forma autónoma, y también de un proceso irreversible. Irreversible no en el sentido de irremediable, pero sí en el sentido de que debemos considerar que partimos de ese contexto y de ciertos elementos que ya están configurados. Sin embargo, es importante observar que los indicadores de exclusión no se agotan en los empleados para medir la pobreza, por lo menos no en los que se limitan a considerar carencia de ingresos o desigualdades económicas. Entonces, la exclusión social es un fenómeno que cuestiona y amenaza a la sociedad y a su cohesión social, ¿no? Es algo que va más allá de lo económico y que afecta aspectos fundamentales de la persona y de su participación social. Entonces, para respaldar esta última afirmación, esta extensión de la exclusión, pues me gustaría retomar al sociólogo Norbert Elias en su ensayo Establecidos y Marginados, en donde me parece que podemos ir rastreando algunos mecanismos de la exclusión más allá de lo material y que podrían operar en la aporofobia. Es un estudio que se llevó a cabo por Norbert Elias y John Scottson a finales de la década de los 50 y analizaron a una pequeña comunidad situada en el área central de Inglaterra, una comunidad a la que llamaron Windsor Parva. Y bueno, en esta comunidad existía una evidente diferenciación social entre residentes de dos áreas que sin embargo no diferían en estándares de vivienda, ni ingresos, ni nivel educativo, ocupación, nacionalidad, ascendencia étnica, etcétera. Se preguntaron los autores, entonces, ¿qué recursos de poder, ¿no?, le permitían a uno de los grupos afirmar superioridad, incluso insultar, excluir, etcétera, al otro grupo como si fueran, pues, de una estirpe inferior? Los resultados del estudio arrojaron que las configuraciones de superioridad y de resistencia en el lugar, pues tenían que ver únicamente con el tiempo que llevaban viviendo las personas en ese lugar. Entonces, uno de los grupos tenía más tiempo, eran residentes antiguos, mientras que los otros tenían menor tiempo. Y ya con esto se llevaba, por ejemplo, a una mayor cohesión social en el grupo dominante, una identificación colectiva y pues claro, eso les permitía excluir y estigmatizar a los residentes más recientes. El autor Elías aclara que además la ofensa social del grupo más poderoso, el que lanza el grupo más poderoso sobre el menos poderoso, suele incorporarse a la imagen propia de este último y por lo tanto lo debilita y lo desarma. Hablamos de algo así como la autopercepción, ¿no?, la conciencia del lugar que se ocupa en las relaciones de poder y pues vemos que esto también juega un lugar importante en la exclusión. Llevándolo a términos del sujeto político, diríamos que la exclusión supone un agravio tanto para la autonomía como para la agencia y para la voluntad política, que no puede ceñirse o limitarse únicamente a consideraciones económicas, de ingresos o de alcances materiales, ¿no? Entonces, regresando un poquito aquí al caso de la aporofobia y ya para concluir, darles algunas consideraciones finales, me parece que podemos establecer, pues, por lo menos dos caminos de reflexión para pensar el tipo de exclusión que implica la aporofobia. Por un lado, señalar la aporofobia no tiene por qué pensarse como un problema de estigmatización o prejuicio.
como si fuera simplemente una cuestión entre personas, ¿no? Que muestran aversión pronunciada justo de manera individual hacia otras personas, ¿no? Hacia otros individuos, en este caso clasificados como pobres, sino que impone mecanismos sociales que operan de manera conjunta, ¿no? Es mucho más grande que centrarse solo en un grupo. Es así que la base biológica, los dispositivos psicológicos y el perjuicio extendido sobre la negligencia voluntaria, los que comentaba al inicio de la charla, pues forman parte de los elementos que en los que se cimienta, en los que se ampara la porofobia, pero no tienen por qué justificarla. Hacen falta muchas más investigaciones, creo yo, de tipo filosófico y sociológico, pues que nos ayuden a comprender de mejor forma este fenómeno. Hablar, por ejemplo, justamente de la exclusión, mucho más allá de la marginación, incluso solo en términos económicos. Y por el otro lado, el paradigma de la cooperación y del intercambio recíproco, del que hablamos que forma parte de la idea de un contrato político, pues parece que tendría que considerar algo más que la maximización de beneficios entre iguales y reconocer a la exclusión tal cual con alcances políticos, sociales, incluso éticos, cuando menospreciamos a otros, cuando los vemos menos, ¿no? Inferiores, y que esto pues va en detenimiento de la autonomía, de la agencia y de la voluntad. Para decirlo, pues, en otras palabras, creo que hace falta pensar a la porofobia, pues, como el lugar del sujeto político excluido. ¿M? Entonces, bueno, hasta ahí dejo mi participación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gaby. También estuvo bastante interesante que indagara sobre este término, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí tengo apuntadas algunas preguntas para ustedes tres. ¿Les gustaría que se las leyera o alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna cuestión que quisiera hacer? Si no, pues hago los comentarios. La primera sería para Mirel y pues iría a la cuestión de que si nos podrías precisamente puntualizar cuál sería la relación entre el arte y lo político, y sobre todo a mí lo que me intrigó sería cuáles serían las contribuciones de Malabú en este tema, ¿no? O sea, yo igual mi acercamiento que tenía sobre esta autora era de que me gusta cómo ha reactivado la idea de anarquismo. Creo que es una idea que no se trabaja desde hace mucho tiempo, que no se ha actualizado y es interesante cómo ella desde las nuevas teorías de las neurociencias, como que intenta rescatar, ¿no? Este término del anarquismo. Igual es muy, muy, muy amplio el conocimiento que yo tengo de ella, pero entonces estaría padre que nos puntualizaras en sí cuál será la relación entre el arte y lo político, ¿no? Y cuáles serían esas contribuciones que Malabú hace. La segunda sería para Walter, y pues bueno, me quedé un poco, pues sí, como intrigado en el papel que tendrían ahorita que está de moda esta cuestión de los ministros, o sea, cómo tendría que ser su actividad, su actitud política, considerando, ¿no? Que no podemos separarnos, como nos mencionabas, de la ideología, ¿no? O sea, cuál sería la importancia o cuál sería su papel? No sé, o sea, es como esa intriga que me quedé este, con esa relación que hiciste de lo apolítico y de la ideología, ¿no? De que todos somos sujetos políticos y no nos podemos zafar de la ideología. Entonces, más o menos por ahí lo quería plantear. Y para Gaby, me quedé pensando también si entonces la aparofobia sería como una forma de pensar a los pobres como sujetos políticos. O sea, ese concepto sería como la clave, quizá como para pensar desde otras nuevas perspectivas, eh, como a esta clase de excluidos, algo así. Entonces, si quieren, vamos en orden también para que den en respuesta. Empezamos por Mirel, por Walter y terminamos con Gaby. ¿Les parece? Gracias.
Sí, muchas gracias por estas preguntas. Em, Me parece, digo, a lo mejor siguiendo un poco la línea de pensamiento de Walter, que pues en realidad todo arte puede verse desde este sesgo político, ¿no? O sea, a pesar de que a lo mejor el artista no tenga esa intención, de todos modos nosotros como espectadores o como receptores podemos pues darle como ese sentido, ¿no? En el caso de los artistas que yo estoy revisando, pues claramente tienen esta postura disruptiva ante o el cuestionamiento político, ¿no? O sea, ante los hechos que están viviendo en su propio contexto. Ahora, en cuanto a Malabú y la relación de su teoría con el arte, no es que necesariamente Malabú esté escribiendo en relación al arte, ¿no? Tal vez como otros filósofos como Jacques Rancière, ¿no? En El espectador emancipado o Jean-François Lyotard, ¿no? Que a lo mejor sí están escribiendo textos bien relacionados con el arte. Em, Sin embargo, lo interesante es que este concepto de plasticidad que ella maneja, pues, o sea, el concepto mismo de plasticidad viene de las artes, ¿no? Y ella, pues, lo va más bien aterrizando en la filosofía, ¿no? Y como mencionas, pues, en la relación entre las neurociencias y la filosofía, ¿no? Que además es bien interesante cómo ella parte de la filosofía continental, que tiene que ver con esta relación con lo especulativo, y que a partir de esta filosofía continental se salta a las neurociencias, ¿no? Cuando o sea, en realidad la relación más directa con las neurociencias pues sería una filosofía eh, más basada en los datos duros, ¿no? En el empirismo, etcétera. Entonces, pues bueno, y además la filosofía continental parte más como de este contexto europeo. Sin embargo, ella pues ya ahora da clases en Estados Unidos, ¿no? Entonces es igual como esta relación entre estos dos polos, ¿no? La visión estadounidense o las posturas estadounidenses y las posturas, bueno, la tradición filosófica europea, ¿no? Y sí, no sé, por ejemplo, también me quedo pensando en la presentación de Gabriela, cómo ella en sus imágenes no está poniendo tal cual fotografías realistas, ¿no? Sino que decidió tomar imágenes pictóricas, ¿no? Que ahí podríamos igual pensar a partir de Rancière, ¿no? Como em, em, la representación como espectáculo, ¿no? O sea, ¿por qué Gabriela decidió de repente no tomar fotografías o algo así, ¿no? Está interesante eso. Y bueno, pues no sé, creo que esa sería mi respuesta, no sé si Sí, sí, logro. sí, excelente. Muchas gracias, Miguel. Bueno, Walter, si quieres, pasamos contigo. Bueno, pues yo en principio quisiera felicitar a mis compañeras de mesa, ha sido muy interesante escucharlas. Me llevo también muchas reflexiones, ¿no? Eh, pues de las teóricas que fueron citadas por, por Miguel, también por supuesto este concepto que ya tenía mucho que no lo escuchaba, pero recuerdo que fue uno de los conceptos más problematizados, ¿no? Cuando Adela Cortina lo trajo, ¿no? Justo recuerdo que fue antes de la pandemia, ¿no? Y un tiempo antes de la pandemia, y recuerdo que muchos quedaron asombrados, ¿no? Que justo a nadie se le había ocurrido, ¿no? Pero, pero sí existía, ¿no? O sea, le puso nombre a algo que de alguna manera todos ya vislumbrábamos y ya incluso había gente que ya teorizaba, pero que no tenía un nombre, ¿no? Me llama mucho la atención, muy interesante. Bueno, yo creo que el caso del que estamos viviendo ahorita, de que el Poder Judicial está en una disputa notoriamente abierta con el Ejecutivo, no es nada nuevo, ¿no? Creo yo que siempre existen estas tensiones entre los poderes. Y por supuesto, si no habíamos visto una tensión que haya crecido más, no es porque otros gobiernos han sido respetuosos con la autonomía del Poder Judicial, sino porque no tenían el capital político para hacerlo. A ningún gobierno le gusta que lo cuestione, ¿no? Ningún gobierno le gusta tener
piedras en el camino y naturalmente la gran diferencia de este gobierno con otros es que este gobierno tiene capital político para invadir las esferas del Poder Judicial como lo ha hecho, ¿no? Me parece algo totalmente natural, no deseable, porque pues justamente en un contexto democrático, pues lo deseable sería pues tener un respeto a la autonomía judicial, pero bueno, pues se me hace algo totalmente natural. Creo que no debemos de escandalizarnos y naturalmente pues los ministros tienen que hacer lo que esté en sus perspectivas, tanto desde la perspectiva política como jurisdiccional, si es que podemos separar una de otra, ¿no? Y por supuesto, esto seguramente no terminará aquí, terminará en tribunales internacionales, ¿no? Que por supuesto también son tribunales que tienen una influencia geopolítica, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver muchos cambios y justamente esto yo creo que obedece a generar narrativas. Me da la impresión que el presidente, yo soy izquierda, pero eso no me deja ser crítico, voté por el presidente y muy probablemente votaré por el partido hegemónico, pero eso no deja no es una razón suficiente para que yo deje de observar cómo construye las narrativas el presidente. El presidente necesita construir nuevas narrativas para perpetuar su proyecto y sobre todo esa dialéctica de de las instituciones malvadas, ¿no? Cuando él se transforma en las instituciones, pues de alguna manera ya no hay pretexto para decir yo soy el malo o el diablo de las instituciones, porque las instituciones soy yo. Pero de alguna manera sí hay otras instituciones. Y ahora la narrativa es en contra del Poder Judicial, que es ahí donde él no tiene Belén en el entierro y que de alguna manera puede justificar otra eh, pues un alter ego, ¿no? Con cuál debatir. Y a veces tal vez esto pueda tener una justificación porque no hay una oposición fuerte que pueda generarle o que pueda ayudarle a generar esa narrativa del enemigo, del otro. Entonces, el que es el idóneo, pues es el Poder Judicial, ¿no? Vamos a atacar al Poder Judicial porque son los malos y porque me permite continuar con la idea de al diablo de las instituciones o tenemos que combatir la corrupción de las instituciones. Claro, siempre y cuando no se me cuestione a mí, ¿no? Que es el caso de por qué no hablamos de los fideicomisos del ejército, por ejemplo, ¿no? Bueno, porque el ejército no se toca ahora, él no puede ser mi enemigo, él no puede ser no puede ayudarme a construir la narrativa, ¿no? ¿Por qué no se cuestionan los privilegios de los senadores o de otros, de los legisladores o incluso del propio Poder Ejecutivo? Bueno, porque eso no es lo ideal, ¿no? ¿Por qué no empezar si el discurso, la narrativa es la honestidad, la transformación, bla, bla, bla? Bueno, ¿por qué no empezar con la propia política partidista de Morena? No, porque eso no es acorde a mi narrativa, no beneficia. Entonces, ¿quiénes son los que van a pagar los platos rotos? Pues naturalmente el Poder Judicial. Y esa narrativa va a ser muy importante para generar la justificación por la cual Claudia Sheinbaum, que es la candidata oficial ya, debe no solamente se debe votar por Claudia Sheinbaum, sino por para garantizar las mayorías en el Congreso, ¿no? Para materializar esa transformación, ¿no? Entonces, la oposición actualmente es demasiado pequeña, no hay oposición, casi puede decirlo, es una oposición de papel. Entonces, la oposición no le sirve para generar esa narrativa de los otros, de la mafia del poder, es decir, de ese alter ego que es necesario combatir, ¿no? Entonces, ¿quién es la figura ideal para combatir en esta disputa? El Poder Judicial, ¿no? Y llama mucho la atención, para muchos escandalizó la respuesta de la ministra. Ok, a ver, vamos a sentarnos a dialogar lo de los fideicomisos. Y eso ya no le gustó al presidente, porque lo que él quería era confrontación. Cuando él dice, vamos a negociar lo de los fideicomisos, no hay bases institucionales para hacerlos. Incluso él ya lo había ganado en el Congreso. Entonces, pues realmente la ministra le entra a su juego, ¿no? A darle por su lado, decir, nosotros también vamos a ser los buenos, ¿no? Y es ahí cuando se acaba la narrativa, cuando se agota la narrativa y cuando el presidente baja, pues ya el nivel de la discusión, ¿no? Cuando la ministra le dice, vamos, ok, vente, vamos a discutir lo de los fideicomisos, va, te los doy a sabiendas que la ministra sabe que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el papel de los ministros, pues es el que siempre ha sido, pues defenderse políticamente, ¿no? Y por supuesto, así es, tienen que defender pues, sus privilegios, ¿no? De clase política o sus derechos, pues, según la perspectiva que se vea, que creen, de los cuales se creen merecedores. Ahora bien, yo creo que muchos de esos fideicomisos me parece que son mínimos en cuestión de otras pifias. O sea, el dinero no creo que sea la disputa aquí. Por ejemplo, la pésima encuesta que fue respecto a los expresidentes, no sé si lo recuerdan, de juzgar expresidentes.
Eso nunca tuvo ni pies ni cabeza. ¿Cuánto dinero se gastaron en hacer esa encuesta? Pues muchísimo dinero, ¿no? El dinero no es el tema, el problema es generar narrativas y generar alter egos. Y por supuesto eso tiene que ver con las relaciones políticas que son totalmente naturales. Y las hegemonías que buscan, pues, ser hegemonías. Entonces no nos sorprende absolutamente eso y por supuesto los ministros tienen que tratar de combatir pues, su papel para subsistir, ¿no? Garantizar. Y eso pues no depende ni siquiera ya de este periodo. Esto lo único que está haciendo es asentar las bases para la discusión y para ayudarle a Sheinbaum a generar narrativas para su elección. Sobre todo esta narrativa con la que ha jugado el presidente durante todo su periodo como candidato, ¿no? La mafia del poder, los otros, etcétera. Que no digo que tenga razón, ¿eh? O sea, en muchas de las cosas, pero en el caso de la Corte, pues claramente es ese, crear ese alter ego con el cual discutir, esas instituciones malas, ¿no? Ese corrupción que tenemos que combatir, etcétera, ¿no? Esa sería mi respuesta. Claro. Sí, sí. Gracias, Walter. Sí, pues igual yo andaba como con esas tentativas, ¿no? De esa creación de las narrativas. Bueno, Gaby, por favor. Sí, Chico, gracias. Y gracias por tu pregunta. Me parece que das en el clavo. O sea, es importante pensar nuevos conceptos, como nos decía Mirel, estos neologismos, ¿no? Que pueden ayudar a reconfigurar estructuras, ¿no? Que teníamos de pensamiento. Unas alimentan a las otras y de regreso. Entonces, hablar de aporofobia, que es un término pues nuevo, y como decía Walter, para nombrar a lo mejor algo que ya estábamos discutiendo, que ya teníamos ahí, pero poder darle esta acepción, pues lo trae a la luz, ¿no? Trae a la luz nuevos, pues a lo mejor tratar de vencer algunos de los paradigmas que teníamos. Algo que sí me interesa mucho y es sobre el término este de aporofobia, es que no se confunda con otros términos asociados a fobias, ¿no? Como la aracnofobia, ¿no? Por ejemplo, que lo pensamos en términos muy individuales y muy de la parte psicológica, como si fuera una decisión personal, particular, una aversión o miedo que tenemos hacia algo, ¿no? Un fenómeno meramente psicológico, sino que tenga esta conexión intersubjetiva en estructuras sociales, tal cual. Así como pensar la pobreza desde este enfoque nos ayuda también a no pensarla desde los términos de negligencia voluntaria, o sea, como que yo elegí no tener ciertas oportunidades, elegí no trabajar, no estudiar, etcétera, ¿no? También pensar este término pues en un grupo más grande, ¿no? En un con toda su diversidad filosófica y sociológica o hasta donde tope, ¿no? Ética, etcétera. Y bueno, pues no sé si puedo aprovechar aquí para hacerle una pregunta a Mirel Sí, sí, claro, por y a favor, Walter, ¿sí? por Ay, favor. gracias. Pues a Mirel, me gustó mucho tu ponencia, me hizo pensar en varias cosas. Ay, y antes de hacerte la pregunta, el comentario que me hice de por qué no usar, por ejemplo, fotografías, ¿no? Y sí, lo hice de forma muy consciente, pensando en que al utilizar cuadros, pues son como tal representaciones, ¿no? De lo que entendemos por pobreza, pues que no está libre de evaluaciones, a lo mejor que podríamos no considerar universales, ¿no? Sobre lo que es la pobreza. Entonces, una representación que puede ser muy variada, casi siempre la pensamos como carencia de ingresos o cuestiones económicas, pero tratar de llevarla más allá, pensar en carencia de oportunidades o de participación, incluso de cuestiones de autonomía, ¿no? Y entonces ahora sí, mire, preguntarte, después de tu ponencia, si tú crees que un artista, como nos decías, podría ser un actor político, ¿no? Si puede serlo en tanto que nos ayuda o posibilita a lo mejor esta reconfiguración, un nuevo orden, cuando nos hablabas de la anarquía, ¿no? Que se supera cuando nos contaste sobre Psico TV, ¿no? Si el artista puede ser este sujeto político, este actor político, que nos lleva a reconfigurar órdenes, a deconstruirlos incluso. Y luego para Walter, preguntarle eh, sobre el principialismo en términos de ética, siempre es lo que se deriva del principio, ¿no? Pero en términos de derecho, estaba pensando en si
A lo mejor cuando tenemos esta noción de tenemos un principio a partir del cual podemos inferir o incluso deducir, ¿no? Normatividades, si estamos apelando, por ejemplo, a algo como lo que tú nos platicabas de los mitos de de la imparcialidad, es decir, que creemos que las normatividades o las leyes, ¿no? Están pues deprovistas de valores, están vacías, ¿no? De contenido. Entonces esa sería. Si quieres, comenzamos contigo, Mirel, y pues Sí, pues muchas gracias, Gaby, por la pregunta. Y sí, de hecho yo lo había entendido digo, siguiendo con tu selección de imágenes, sí, yo lo había entendido un poco así, ¿no? Porque a lo mejor si presentas la imagen fotográfica realista, a lo mejor hay una como revictimización de esta gente que a lo mejor es lo que tú no buscas, ¿no? Y bueno, respecto a la pregunta de un nuevo orden a partir del artista, un nuevo orden político, eh, pues habría que ver pues con qué artista estamos dialogando, ¿no? Definitivamente yo creo que hay artistas que están como muy en una lógica del mercado, ¿no? En estas estructuras eh, de escala social. Em, Pero incluso creo que algún artista que se exhiba dentro de la galería o dentro del museo, ¿no? Son como estas instituciones que validan lo que es el arte y lo que no. Incluso si hay artistas de los que ya existe una gran cantidad de crítica alrededor de ellos. Creo que lo importante sería em, que haya como en estos espacios institucionalizados o en esta lógica del mercado, pues a lo mejor puntos de quiebre, ¿no? O sea, como esas fracturas donde puede colarse otras discursividades, creo yo. Porque me parece que no hay que, en ese sentido, satanizar las instituciones o la academia misma, ¿no? Que pues hoy, esta tarde noche estamos aquí, ¿no? Hablando desde esta trinchera. Em, entonces, sí, creo que en cualquier territorio pueden existir estos puntos de fuga. gracias, Mirel. Walter, por favor, ¿quieres dar la respuesta? Sí, muchas gracias. Pues es curioso porque en el derecho el principalismo tiene que ver con algo que escapa incluso algo de lo axiológico. Cuando se habla del principalismo, sobre todo de esta idea de Luigi Ferrajoli, plantea justamente atender a los principios constitucionales como principios rectores de la interpretación jurisdiccional. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos de estos principios pues tienen que ver con aquellas directrices que dieron sentido, crecimiento o génesis a la propia Constitución. Me parece una pregunta bastante interesante y sobre todo con respecto a las discusiones naturalistas, ¿no? Es decir, generalmente lo axiológico, el grado de eticidad se asocia justamente a los naturalistas, porque bueno, pues ahí yace una justificación del derecho basado en ciertos valores como la propia justicia, ¿no? Entonces, el principialismo no tanto se refiere a esas cargas axiológicas de manera directa, pero indirectamente sí, porque al final del día hay ciertos valores, ¿no? Que dan sentido axiológico a la propia Constitución. Entonces, yo creo que el principalismo jurídico, ¿no? Tiene un papel muy importante, sobre todo a la hora de interpretar judicialmente pues los problemas jurídicos y sobre todo para los simpatizantes del pensamiento de Ferrajoli, pues va a ser un criterio orientador hermenéutico, ¿no? Para dar un buen sentido a las jurisprudencias, digo, a las sentencias. Tal vez para los positivistas no sea del todo idóneo porque de alguna manera nos va a traer pues una posible flanco de debilidad para transgiversar
la certeza jurídica, pero bueno, pues yo creo que ahí es donde entra el reto, ¿no? ¿Cómo pueden mediar los jueces? Pues entre eh, seguir ciertos principios y sobre todo no tergiversar la seguridad jurídica, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Walter. Perdón, Es- ¿puedo agregar algo claro, rapidísimo? claro, claro que sí. Sí, también me Adelante. quedo pensando del lado del receptor, ¿no? O sea, creo que, digo, la pregunta fue elaborada como a partir del artista, si se puede crear como un nuevo orden, pero también pienso mucho como a partir de Mikhail Bakhtin, ¿no? Que también el receptor tiene esa responsabilidad frente a la obra de arte, ¿no? O sea, pensando como en esta palabra de actor, eh, digo, si ya vi obra de arte pictórica donde hay una representación de la pobreza, pues, ¿qué hago más allá de simplemente esa sensibilidad estética, ¿no? De que ya la aprecié y tuve un momento sublime, ¿no? O sea, como si realmente me cae el 20, ¿no? O sea, ese momento de concientización, por decirlo, pues voy a hacer algo al respecto, ¿no? O sea, no me voy a quedar únicamente en la experiencia estética. Entonces, sí, creo que pues el cambio en el orden no necesariamente tiene que recaer en el artista, ¿no? Sino también en el receptor de la obra de arte, ¿no? El receptor como actor o como actante, a lo mejor también en términos de Bruno Latour, ¿no? Claro. ¿Alguien más? ¿Tiene algún comentario más? ¿Alguna inquietud? Si no, pues creo que ya podríamos dar fin a esta mesa, ya también para que nos vayamos a descansar. Y pues bueno, yo igual nada más, pues agradezco también por sus charlas, por sus temas, por sus comentarios. Y en nombre de la doctora Mónica Gómez y del maestro Rogelio Laguna, pues damos cierre a este tercer congreso del sujeto político, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos por los que estuvieron atentos desde el viernes pasado y como este día también estuvieron aquí atentos. Y pues nada más, ¿no? Gracias nuevamente y pues listo. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Que Muchas pasen gracias, buena tarde, Gracias. buena noche. colegas. Muchas gracias. Bye bye. Gracias.